Miles de personas han publicado memes a nivel nacional e internacional del calentamiento global y del fenómeno del Niño, de las altas temperaturas que están ocurriendo en Colombia, principalmente en las grandes capitales como Bogotá, Barranquilla. Pero es cierto que juego en juego las temperaturas han subido por el alto calentamiento de la Tierra que está ocurriendo, y dice el presidente que puede ser el fenómeno del Niño algo inevitable que pronto va a llegar. Durante muchos años, los fenómenos del Niño y la Niña han estado presentes en los ciclos climáticos. De hecho, no son ciclos desconocidos. Sabemos que son capaces de alterar la temperatura a nivel global, causar efectos climáticos muy extremos en diferentes países, y en general, su aparición sucede entre cada 2 a 7 años. Pero durante la última década, su presencia es cada vez más casual. El Niño y la Niña, dos grandes fenómenos capaces de alterar el clima en el mundo. La primera referencia del fenómeno del Niño surgió en Perú, cuando unos pescadores notaron que las aguas oceánicas llegaban con calidez a las costas durante la época navideña, llamándolo de esta manera, el Niño, haciendo referencia al Niño Jesús. Pero su explicación no tiene nada que ver con la religión. El llamado episodio del Niño, en realidad solo representa una mitad del fenómeno, la mitad más cálida, pero depende desde qué país estés. Cuando el Niño hace su aparición, se crean condiciones para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África del Sur y Australia. Y en cambio, sus efectos en lugares como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este son totalmente adversos y representan un clima con mayores precipitaciones que muchas veces se traducen en inundaciones. La Niña, por su parte, representa la fase opuesta del fenómeno, es decir, la mitad fría del ciclo, provocando exactamente lo contrario en los mismos países o regiones. Lo que antes era sequía se convierte en un escenario húmedo, y donde había más precipitaciones se torna a un ambiente seco. ¿Cómo se originan el Niño y la Niña? El fenómeno tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera. En un año normal, los vientos alisios alrededor del Ecuador soplan en dirección oeste y empujan el agua caliente de la superficie hacia el continente asiático. Cuando esto pasa, genera una especie de piscina superficial donde el agua fría se eleva hacia las costas de América del Sur. Pero a veces, la presión de estos vientos se debilita al punto de llegar a soplar en sentido contrario. Esto genera las condiciones necesarias para que la piscina de agua caliente avance hacia el este, produciendo la fase cálida, es decir, el Niño. En ocasiones, los vientos pueden llegar a ser más fuertes de lo normal, y cuando eso sucede, devuelven el agua tibia al Pacífico Occidental, provocando que el agua fría aflore en el Pacífico Oriental y existan condiciones más frías de lo normal, es decir, la Niña. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque deben conjugarse a la vez muchos eventos atmosféricos, oceánicos y variables locales para que sucedan estos fenómenos. Por eso, tratar de predecir el impacto que tendrá cada evento resulta como tratar de resolver un cubo de Rubik, donde el movimiento de una de las caras afecta el otro lado. La
niña y el niño continuarán a lo largo del siglo XXI y se volverá cada vez más intenso. Debemos actuar ahora para evitar que estas cosas se conviertan en tragedias masivas en el futuro. ¿En qué nos afecta el fenómeno del niño y la niña? Cada evento tiene propiedades únicas de intensidad, inicio y duración. Aunque siempre ha resultado una tarea difícil predecir sus consecuencias, hemos aprendido que la sola presencia del fenómeno del niño es una amenaza para la agricultura, independientemente de qué tan intenso sea. Durante la dominancia del niño, se presenta más área agrícola afectada por la sequía, que se traduce en pérdidas para el sector agropecuario. Pero esta mitad cálida, la del niño, también puede generar la presencia de huracanes. Cuando sucede el niño canónico, la versión clásica del fenómeno y que viene acompañado de huracanes con origen en el Pacífico. Mientras que en casos especiales como el niño Modoki, la presencia de los huracanes abunda en el Océano Atlántico. En el caso del fenómeno de la niña, se les relaciona más a efectos por la abundancia de precipitaciones en distintas zonas, que se traducen en inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas de cosecha por enterramiento bajo agua y arrastre de frutos, e incluso desbordamiento de ríos que provocan pérdidas materiales y, en el peor de los casos, humanas. Cuando eso ocurre, pues vamos a tener variaciones que pueden afectar de alguna manera a la agricultura. Por ejemplo, un fenómeno del niño en evolución, finales de un año determinado, trae como consecuencia un invierno o un periodo invernal más húmedo, o sea que ocurren lluvias en los meses de invierno que no se necesita para la agricultura en ese momento. ¿El cambio climático potencia el fenómeno del niño y la niña? El niño y la niña han existido durante años, y el cambio climático no ha sido un potenciador, o al menos no directamente, porque este sí influye al crear escenarios más favorables para que sus impactos sean mayores. El mismo humano ha alterado los espacios, hasta generar cambios en la temperatura del aire y de los océanos y una composición química de las aguas diferente, además del aumento poblacional y la expansión del área agrícola, todo en zonas de riesgo. Si tomamos datos históricos, los eventos recientes superan cada vez más en intensidad a los fenómenos del pasado. Entender que estos fenómenos son inevitables nos deja como opción aprender a convivir con ellos. Cuanto mayor sea el estudio de estos fenómenos, mejor lograremos predecirlos para afrontar sus efectos negativos.